El presidente López Obrador no desmintió una sola palabra del reportaje que le presentamos ayer aquí en Latinus y que exhibe cómo su hijo, Gonzalo López Beltrán, a quien apodan Bobby, opera como coyote en la obra del Tren Maya. Ha tejido una red de corrupción con Amílcar Olán, empresario tabasqueño que en este sexenio, de la noche a la mañana, se volvió millonario. Amílcar Olán es el mismo que estuvo vinculado en la venta de medicamentos e insumos al gobierno de Quintana Roo, morenista, con contratos que fueron gestionados por el otro hijo del presidente, Andy López Beltrán. Los audios y documentos presentados ayer en Latinus son contundentes. El presidente no pudo desmentir nada porque hay grabaciones, porque hay papeles, porque están los contratos. Y todo muestra cómo Bobby tenía privilegios e información útil para cerrar los tratos clave. Y la gran pregunta es, ¿todo ese dinero es de Amílcar Olán o es solo un prestanombres? ¿Qué hizo hoy López Obrador? Me insultó, me calumnió y como en el meme recurrió a su conocida frase cuando no puede explicar cuánto gana Loret. Pero es Loret de Mola. O sea, es muy corrupto Loret de Mola, muy corrupto. Nada más que me informe hoy, no más, ¿cuánto gana? Estos reportajes han puesto sobre la mesa una pregunta mucho más interesante. ¿Cuánto ganan los hijos del presidente? ¿Cuánto ganan los hijos del presidente por todos los moches, en los contratos y las obras que se han asignado durante su administración? ¿Cómo se dan esa vida de millonarios sin trabajar? Porque ese dinero es dinero público. Es dinero del pueblo, manoseado por los hijos del presidente. Millones y millones del presupuesto del que disponen los hijos de López Obrador. Para tratar de desviar la atención, el presidente siempre juega con esta idea de vamos a intercambiar propiedades, las de mi familia por las de Loret. Y yo podría entrarle al juego y decir, bueno, pues que me aclare el presidente si las propiedades de su familia incluyen las de los prestanombres, porque entonces ahí el rayado sería yo. Pero ese no es el punto. Este es un tema serio. Las denuncias que hemos presentado en Latinus son sobre dinero público, dinero del presupuesto. Esto no se trata de mí. ¿No merecen los gobernados de López Obrador una explicación sobre la fortuna súbita de los hijos del presidente? Creyeron en un presidente que prometió que se acabarían los privilegios. Creyeron en un presidente que prometió que se acabaría el tráfico de influencias, que se acabaría la corrupción. Y hoy lo que tenemos es que los privilegios, el tráfico de influencias y la corrupción la manejan sus hijos con el aval del presidente. ¿No merecen una explicación los millones de mexicanos que votaron por él creyendo en que iba a cambiar las cosas? Porque no puede decir el presidente que él no se entera de nada. Los audios presentados por Latinus dejan en claro que todo goza el aval de López Obrador. Hoy desde Baja California Sur, la precandidata de PAN, PRI, PRD, Xochitl Gálvez, se pronunció sobre el reportaje de Gonzalo Bobby López Beltrán. Se supone que ese era el hijo mejor portado. Se supone que ese era el hijo que estaba en Estados Unidos trabajando y ya vimos que pues se hizo experto en venderle materiales para el Tren Maya. Es inaceptable la corrupción de este gobierno y de verdad se deben de investigar estos casos de corrupción de los 3 hijos del presidente, porque son los 3 hijos los que están involucrados en los negocios. A mí me madrearon diciendo que mis hijos iban a estar en la campaña, no en los negocios. Esos hijos del presidente están en los negocios. En lo que vimos ayer, las grabaciones, la manera del conflicto de interés, el cómo le han asignado los contratos, es absolutamente inaceptable y deja claro por qué van a perder. El ahora precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, también opinó sobre la investigación de Latinus. Yo celebro ese tipo de investigaciones cuando hay valor periodístico, pero además profesionalismo, evidencia, periodismo de datos, periodismo de investigación. Es lamentable que se haya desmantelado el Sistema Nacional Anticorrupción, pero que además hayamos normalizado y asumido que tiene que haber consentidos en cada sexenio, que tiene que haber tráfico de influencias.
En la Comisión Permanente del Congreso, el PAN anunció que va a presentar denuncias penales y administrativas contra funcionarios del gobierno federal que hayan participado en el tráfico de influencias de los hijos del presidente. En los próximos días presentaremos las acciones correspondientes a presentar denuncias de carácter penal y de carácter administrativo contra todas aquellas personas particulares que resulten responsables y funcionarios públicos del gobierno federal que han participado en esta red de tráfico de influencias que ha salido desde la presidencia y que se materializa con el seno más cercano del presidente López Obrador, como son sus 3 hijos y sus familiares. El senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, dijo que legisladores de su partido también van a presentar denuncias penales, administrativas y ante organismos electorales por este caso. En el terreno de los hechos, la corrupción a este gobierno no solamente la ha tocado, no la ha podido borrar, sino que se ha incrementado y es una constante familiar que desde Palacio Nacional se ha venido dando desde un inicio, de moches, de compadrazgos, de acciones que tienen en su origen el tráfico de influencias y la obtención de contratos multimillonarios para personas muy allegadas a la familia del presidente. Y este fue el pronunciamiento del dirigente de la bancada del PRI en el Senado. Pues es algo que debe tomar con seriedad el gobierno federal, ¿no? Y el mismo Ejecutivo Federal. Creo que es importante. Al final de cuentas es un trabajo de investigación y él también tiene derecho a dar una postura, pero no descalificar. Hubo reacciones también desde el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Los elementos que brinden un indicio para presumir un acto de corrupción, en este caso tenemos elementos que pudieran ser un indicio, debieran ser causa suficiente para que las autoridades inicien de oficio una investigación. Aparentemente lo que estamos viendo es tráfico de influencias, nepotismo, conflicto de interés. ¿Debería de investigar la Secretaría de la Función Pública? Por supuesto. Creo que es una suerte como de no me toca a mí, y entonces creo yo, más allá de la Secretaría de la Función Pública, debería de estar involucrado la Fiscalía General de la República, debería de estar involucrado la Auditoría Superior de la Federación para que nos diga si efectivamente hay contratos, si esos contratos tienen algún vicio, si esos contratos cumplen con las reglas de operación. En sus redes sociales, el candidato del Frente Opositor a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el panista Santiago Taboada, escribió: 3 días lleva la semana y ya tenemos llena de escándalos de corrupción en el gobierno de López Obrador. De llamar la atención que los escándalos no son solo para enriquecer a la familia presidencial, sino también para desviar recursos a las campañas de Morena.